a la pregunta ¿existe Dios? Hay tres respuestas posibles. Habíamos visto es sí, no, o lo más seguro es que quién sabe, como dicen en mi pueblo. Bueno, hoy vamos a seguir viendo la respuesta no sé. Y como cristiano, yo pienso que no es una respuesta adecuada. Me parece un poco más intelectualmente honesto que los ateos que dicen que Dios no existe, pero lo único que hacen es evadir de su responsabilidad de demostrar que no existe. Y vamos a seguir viendo por qué no soy agnóstico. Y les decía que el agnóstico es aquel que dice que no cree en Dios, pero no está todavía dispuesto a decir estoy seguro que no existe, o aquí están las razones por las que creo que no existe. Simplemente dice, no sé, lo más seguro es que quién sabe. Quiero presentarles a un miembro de nuestra iglesia. Este es el Dr. Bob. Y el Dr. Bob tiene un trabajo muy interesante. El Dr. Bob trabaja en las Cortes de los Estados Unidos como abogado, y su trabajo es analizar cómo piensa la gente. Él tiene un doctorado en psicología analítica. Entonces, cuando uno habla con él es así como que ya me estará psicoanalizando este hombre o no, ¿no? Ya sabe qué pienso o no. Pero lo que él hace es que cuando van a tener un juicio, él trabaja con Mark Lanier, entonces cuando ellos van a tener un juicio, hacen como juicios de prueba. Y lo que hacen es tomar gente, tomar voluntarios y ver cómo reaccionarían ellos si estuvieran ya en el juicio real. Entonces esa es la forma en que ellos ven cómo reacciona la gente a los argumentos que se están dando a favor y en contra en un juicio legal. Y este es su trabajo. Y cuando él llega con un jurado, les explica las instrucciones que deben de ellos de seguir como jurado, porque el sistema legal, por lo menos aquí en los Estados Unidos, funciona muy bien, pero necesita tener algo. Y ese algo es esto. Necesita un jurado que esté dispuesto a ver la evidencia objetivamente. Necesita un jurado que esté dispuesto a quitar sus presuposiciones y a ver la evidencia con honestidad. Las instrucciones cuando uno va a participar como jurado, dice en el primer inciso, dice, de ninguna manera permita que sus prejuicios, presuposiciones o simpatía influyan en su decisión. Eso es difícil, porque si uno ya entra a un juicio, no ha visto bien la evidencia, pero ya decidió qué va a creer, entonces usted no es un buen jurado. Y eso es a lo que se dedica el Dr. Bob, a quitar a los jurados que no van a ser objetivos, que no van a ver la evidencia objetivamente. Y yo me topo con amigos ateos todo el tiempo, que dicen, es que no hay evidencia de la existencia de Dios, nunca nadie lo ha probado. No, pero aquí hay 6 argumentos a favor de la existencia de Dios. No, eso no es evidencia. Entonces, nada les convencería. ¿Serían ellos un buen jurado? Ahora, déjenme darles un ejemplo. Traje un video. Alguien si me ayuda a bajar las luces por ahí. Pero traigo un video, espero que se escuche bien, pero está subtitulado. Y el contexto de esto es un debate entre un cristiano y un ateo, en el que el cristiano acaba de exponer toda la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, y están en una conversación después del debate. Ese es el contexto de esta, de esta conversación. Escuche y vea. We come to some claims. You talked about the idea of extraordinary claims require extraordinary evidence. The question I've got is, what would that extraordinary evidence be in the first century? You didn't have video cameras, you didn't have scientific tests. So what would that look like if you were looking for extraordinary evidence? Well, gosh, that makes it especially difficult, of course, right?
It makes it especially difficult in justifying any miraculous claims from those days. And I think that's not a problem for me in any sense at all. That's a problem for the people who are claiming the miracles. The paucity of evidence, if there had been a video camera there at the door of the tomb, and we could see the angel coming down, rolling aside the big stone, that sort of thing. Well, I would say probably first of all it was made in the Walt Disney Studio. That would be my first hypothesis. That Steven Spielberg had something to do with it. Gospel of Matthew is incredibly Spielbergian. You ought to make a movie of it. Okay, but that would be my first hypothesis. But these cases have to be assessed on a case-by-case basis. You can't dismiss the resurrection narratives on the basis that some other spurious miracle stories have occurred. You have to assess each one on its own merits. And what I fear from your response is that this watchword, extraordinary claims require extraordinary evidence, is really just an excuse for an a priori rejection of the miraculous, because you didn't give any sort of evidence that would satisfy you with respect to one of these extraordinary claims. It made it sound like, to me, you were saying that nothing would convince you. Oh, no, I know all sorts of things would convince me. Well, with respect to the resurrection, though, I mean, you said if there was a video camera, you'd say it was a fake stone and it was rolled away. What sort of... What would be the more reasonable hypothesis under the circumstances? But see, that's what I fear. It is. It's just an a priori rejection of the miraculous here. You're not... There isn't any kind of literary testimony, historical testimony that could convince you. So again, this extraordinary claims require extraordinary evidence in no way implies a bias against the supernatural. It's simply an application of a rule which we use in our daily lives. But you're saying that when you say extraordinary, really what you're saying is no amount of evidence could convince me of these extraordinary claims. Sure it would. If tomorrow morning, immediately after breakfast, suddenly there was an earthquake, and a silvery light shone in the sky, and the leaves dropped from the trees. And I dashed outside, and there, towering over us like 100 Everest, was this giant figure with lightning playing around his Michelangelo-like face. And he pointed down and saying, "Be assured, Keith M. Parsons, that I do in fact exist, and I'm sick of your logic chopping." Dr. Craig, I would join you in the pew of the church, the front pew of the church the next Sunday. Be going to the question and answer period. We're going to go to the question and answer period, so be going to the microphone. You don't think that you would have said, "Oh, I was having a hallucination"? ¿Creen que sería un buen jurado este hombre? Porque no dio respuesta jamás. Y es lo mismo que yo hago con mis amigos ateos. Cuando me dicen es que no hay evidencia, le digo, bueno, ¿qué tipo de evidencia tú esperas? Y el último amigo con el que hablé me dijo, es que necesitaríamos ver cuál fue la recomposición, cómo fue la recomposición química y biológica del cuerpo de Jesús. ¿De veras? ¿Eso es lo que están esperando? Y lo que me está diciendo con eso es, no hay evidencia que me convencería. No importa que los discípulos estuvieron ahí, que escribieron lo que vieron, que estuvieron dispuestos a morir y sufrir por lo que vieron, y estuvieron dispuestos y muchos de ellos así murieron. Por lo menos 5 de ellos tenemos historia confirmada de eso. No importa todo esto, no importa que su hermano escéptico, Santiago, después se convierte en líder de la iglesia, eso no les importa. Entonces ignoran toda esta evidencia, pero nosotros no vamos a hacer eso aquí, vamos a tratar de quitar nuestras presuposiciones. Ahora, lo mismo sucede por el otro lado. Hay cristianos que no hay cantidad de evidencia en contra de la existencia de Dios que les convencería. Y debemos también estar abiertos a la posibilidad, porque entonces si no, no estamos siendo intelectualmente honestos. Yo no soy cristiano porque un día decidí dejar mi cerebro afuera y decir voy a dar un paso de fe ciega y creer porque a pesar de que no hay evidencia. No, yo soy cristiano porque es la posición más razonable que tenemos, porque tenemos razones de peso y vamos a ver, ya vimos algunas. Por ejemplo, empezamos viendo la existencia del bien y del mal, vimos que esto es una evidencia a favor de la existencia de Dios.
Y hoy vamos a ver otra muy interesante, y a ver, quiero ver qué piensan ustedes. Yo anoche estaba hablando con Katy y le preguntaba de esto. ¿Alguien de aquí es artista o que le guste el arte, música, cualquiera de las artes? Ustedes van a decirme, pero por ejemplo, vamos a ver hoy, ¿por qué existe la belleza? ¿Es la belleza, la existencia de lo estético, evidencia de la existencia de Dios o no? ¿Qué piensan? ¿Es la belleza objetiva como la moral o es subjetiva y independiente del mundo de afuera, sino que es algo interno? ¿O se puede objetivizar la belleza? ¿Qué piensan? Yo creo que ambos. ¿De los dos? ¿Qué piensan? A ver, los artistas, hablen. ¿Es subjetivo? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Han ido a algún museo de arte? Depende ¿A quién le gusta Picasso? A mí no. No. Ahí es subjetivo. Es como ver un sunset y no decir, wow, ¿me entiendes? Es como estar en mar abierto y ver que el sol se está poniendo y decir, esto es muy perfecto para no darse cuenta que hay un Dios. Después de la etapa del cubismo ya no se puede. ¿Cómo? Después de la etapa del cubismo de Picasso. Después del cubismo. Me gustó mejor cuando era estudiante aprendiendo a pintar. Sí, ahorita va uno a un museo de arte y encuentra cualquier porquería, Eso es ¿verdad? subjetivo. Y dice, mira, esto es arte, ¿no? Pero, ¿qué piensan? ¿Se puede objetivizar el arte o no? Bueno, vamos a ver, les voy a dar un poco de mi argumento aquí. ¿Es evidencia la belleza de la existencia de Dios o no? Sí. Seamos honestos. Algunos dicen, bueno, lo aleatorio, si la evolución macro es verdad, entonces lo aleatorio de la evolución debería crear fealdad, cosas feas, porque es un proceso aleatorio. Bueno, los que se apegan a la macroevolución, que hay cristianos, tengo amigos, de hecho estoy pensando traer a una amiga que es científica, que va a nuestra iglesia, viene a nuestra iglesia a hablar con nosotros de esto, pero eso después. Pero hay algunos que dicen, bueno, es que si el proceso de evolución es algo aleatorio, debería entonces crear cosas feas. Y no es lo que sucede necesariamente. Vean las cosas tan preciosas que tenemos en este mundo. Pero por el otro lado, dicen algunos, la belleza es objetiva y por ende, como dijo Ronnie, debe haber algo que la defina fuera del objeto mismo que es bello. ¿Cómo llegamos también a nosotros deducir que algo es bello o hermoso? Entonces, tenemos por ejemplo a San Agustín. Estas ideas uno pensaría que son nuevas, pero se han debatido ya durante miles de años. Desde incluso de los griegos, ahorita vamos a ver. Y ellos ya tenían estas ideas y ya estaban flotando estas ideas en sus mentes. Por ejemplo, Agustín ya para el año 400 más o menos decía esto: la belleza física puede ser apreciada por la mente. Esto sería imposible si la idea de belleza no se encontrara en la mente de una forma más perfecta. Pero incluso aquí, si esta idea de belleza no estuviera sujeta a cambios, una persona no sería mejor juez de la belleza que otra. Esta consideración ha convencido fácilmente a los hombres cultos que la idea original no se encuentra en esta esfera donde se muestra que está sujeta a cambios. Entonces él acepta que hay perspectivas diferentes en cuanto a la belleza, pero que ésta debe tener una base fuera de los individuos que llamamos Dios. Dice, y así vieron que debe haber algún ser en el cual reside la forma original de esta belleza inmutable y por lo tanto incomparable, y creyeron acertadamente que es ahí donde se encuentra el origen de las cosas, en lo no creado, que es la fuente de toda la creación, es decir, Dios. Entonces eso es lo que decía Agustín. ¿Están de acuerdo con Agustín o no? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poco más.
esto de lo aleatorio. Bueno, no necesariamente, porque lo aleatorio debe crear fealdad necesariamente. Yo creo que no. Por ejemplo, ¿han visto los pavos reales? Bueno, sucede un fenómeno interesante con los pavos reales, que cuando hay 2 o más pavos reales ahí, se empiezan a quitar las plumas unos a otros. ¿Por qué? Porque el que tenga el plumaje más exquisito es el que le tocan todas las hembras. ¿Sí? Entonces, la evolución se ha ocupado de desplumar a los más bonitos. Entonces, no necesariamente lo aleatorio debe producir fealdad. Ahora, Mark tenía unos pavos reales y tuvo que separarlos y llevarse a un rancho. Ven como nos decían de niños cuando el perro se ponía difícil, ya se fue a un rancho. No, pues ¿cuál se fue a un rancho? El perro se murió y no te dijeron tus papás, pero allí en el rancho va a correr en los prados verdes, ¿verdad? Nos decían. Bueno, pues se lo tuvo que llevar a un rancho, pero sí se lo llevó a un rancho. ¿Qué otra cosa? Dice, por ejemplo, algunos dicen la belleza es objetiva y por ende debe haber algo que la defina, ¿sí? Bueno, ¿es objetiva o no la belleza? Vamos a analizar esto un poquito. Por ejemplo, les voy a poner algunas imágenes o objetos y ustedes me dicen, ¿es bello esto o no? ¿Objetivamente o no? Por ejemplo, Ronnie dijo una puesta de sol. ¿A quién no le gusta una puesta de sol? Levanten. A lo mejor alguien que diga no, porque me recuerda que me tengo que levantar ya. Yo creo que el tema de la belleza mucho tiene que ver con si soy capaz de apreciarlo, si tengo la capacidad, porque esa puesta de sol que a todos nos parece, o a la mayoría nos parece hermoso, una persona invidente le es ni fu ni fa, ¿no? correcto, y Sí. no es porque eso es o no es feo, sino porque si yo tengo la capacidad o no de apreciar la belleza de... Pero si lo aprecias es porque tu subjetividad simplemente te está diciendo a ti, a mí ni me gusta ni me disgusta, o a lo mejor me disgusta. Les voy a dar otros ejemplos un poco más obvios, a ver si de esto se deriva un poquito más. Un bebé, por ejemplo, un bebé recién nacido, un chiquito. Laura, levanta el tuyo. Miren, sí, Laura, que levante a Samantha. No, fíjense, ayer vi una imagen en Facebook que me pareció interesante, por decir más, pero era la imagen a dibujo a lápiz de un bebé naciendo, la corona, y ahí se ve todo. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿es bonito el nacimiento del bebé? A falla de que me tachen de moralista, les diría, no, es un proceso. O sea, el resultado final es muy lindo, pero santo cielo, placenta. Está embarazada. No, yo lo sé. Yo vi a mis 2 hijas nacer, o sea, tengo la experiencia. No, ¿quién me Yo va a tocar eso? les corté el cordón umbilical. Pero varias personas en Facebook pusieron, uy, qué hermoso. Ay, Cris, pero es que es hermoso cuando ves que está saliendo. Bueno, para ti, pero para mí no. Porque que el dolor se le está acabando. Sí, O sea, lo he visto. Ya casi. ok. Allá entró la controversia. ¿Ok? No, yo vi a alguien más. Ya entró la controversia aquí. Eso es lo que les quiero hacer ver. Ahora, hay una canción de Chava Flores que me gusta mucho, que es un folclorista mexicano. Y esto es lo que dice Chava Flores en la canción, en donde llevan a Cheto a bautizar, porque nació Cheto, y cuando nació Cheto, dijeron algunas que estaban ahí, ¡ay, qué precioso escuincle! Opinaron periodistas que lo fueron a mirar. Tiene cara de chinche.
sacaron hartas fotos del papá y de la mamá. Por otro lado, llegaron ahí y dijeron, uy, qué rechulo niño. Decían esas creticonas que nomás van a fisgar. Es igualito a Eutimio, que no es su papá. O que diga Quirino, que es su papá, ¿se parece a usted? Ni hablar. Arrugado, trompudo y prieto, con su ropón azul. Es lo que dice la canción, pero unos dicen, uy, qué rechulo escuincle, y otros tiene cara de chinche. Yo creo que podemos estar de acuerdo que un bebé es hermoso. El proceso de nacimiento no, para mí. La Mona Lisa, ¿qué tal la Mona Lisa? No, a mí sí eso. Ni fu ni fa. ¿Ni fu ni fa? No. A mí sí me gusta. Eso viene siendo El arte. subjetivo. En gusto se rompen géneros, dice el Sí, exacto, eso es. ¿Qué dijo Ricardo? El gusto se rompe en géneros. En inglés hay un dicho que dice, la belleza está en el ojo de quien lo mira. Bueno, vamos a ver otras cosas. ¿A quién le gusta la música clásica? Esta música les traje. Me duermen. Bach. Hacen de un modelo, ¿no? ¿Prefieres el reggaetón, Ronnie? ¿O no? La música clásica. Bueno, hay gente que dice, uy, no me pongas eso porque me duermo. Sí. Yo me duermo. Es relajante. Pero yo lo estoy poniendo del lado de hermoso. ¿Qué tal una bailarina de ballet? Tenemos un ballet aquí muy importante, el ballet de Houston. ¿A quién no le gusta ir al ballet? A mí me encanta. No que voy seguido, pero... ¿Qué tal una celda de cárcel? ¿Bello o no bello? No. Depende. La de Pablo Escobar era muy bonita. Depende de quién esté adentro. Dijo el colombiano, ¿verdad? Se le salió. Pero mira, A ver, vamos a dejar a César que... obviamente la celda de la cárcel no es algo artísticamente bonito y mucho tiene que ver lo que representa. Claro. Pero el herrero que hizo ese hierro, Ajá. mira, wow, qué buen trabajo. Es hermoso esa persona. La gente visita la cárcel de... El cerrojo ahí, una cuestión de ingeniería tremenda. El que diseñó el cerrojo ha de haber dicho, wow, o sea, me costó trabajo hacer esto para que no le pudieran picotear ahí los reos para que no se salieran. Buen punto. Sí, Ricardo. Como una parte de que sé que tu preparación es para todos nosotros. Hay dos puntos importantes para proseguir. Una cosa es comparar y otra cosa es contrastar. Cuando damos clases nosotros enseñamos con un diagrama de Venn lo que es similar y lo que contrasta. Ajá. Entonces, si desde la perspectiva de la persona, para poder hablar de subjetividad y objetividad, hay que plasmar eso para poder entender inclusive lo de tu clase ahorita. Porque si no vamos a estar creyendo que sí, que no, que no, que sí. Claro. Esas son las únicas bases. Porque llegaste primero con la cuestión aleatoria. ¿Sí? Aleatorio quiere decir, en el caso de nosotros, que es sin razón, al azar. Al azar, totalmente. Y en algún momento dijiste tú que las cosas buenas, porque Dios en su creación, lo podemos reflejar en lo que dice la palabra, que es más importante en este caso. Es por la cual nosotros como cristianos creemos que Él hizo cosas bellas. Pero hay que saber comparar y contrastar para poder entender el... Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo y no sé, yo creo que estarán de acuerdo con mi conclusión. ¿Sí? Vamos a llegar ahí. Un poco de la historia de la objetividad de la belleza, es decir, cuando la gente preguntaba en la antigüedad si la belleza es algo objetivo o subjetivo, bueno, para empezar los filósofos griegos pensaron que era algo objetivo, por eso hicieron tanto arte y arte que tenemos todavía hasta nuestros días.
llegaron después los primeros creyentes, los cristianos, identificaron esta belleza con la existencia de Dios, que creo que tiene cierta validez, ¿sí? Tiene cierta validez, pero acá voy a la conclusión un poco. Llegó después un filósofo del siglo XVII, David Hume. No estoy de acuerdo con todo lo que escribió David Hume, pero sí estoy de acuerdo en parte con esto que él escribió. Él llegó a deducir que la belleza es algo subjetivo y dependiente de la persona, a diferencia de la moral, ¿sí? Hagamos el contraste con la moral, que es algo objetivo, fuera de la persona. Y esto es lo que dice, lo que dijo David Hume. La belleza no es una cualidad en los objetos, existe meramente en la mente que la contempla. Y cada mente recibe una belleza diferente. Una persona puede incluso percibir la deformidad, mientras que otra es sensible a la belleza. Y cada individuo debe consentir su propio sentimiento sin pretender regular al de los demás. Esto decía David Hume. Entonces, si me preguntaran y estuviéramos en un juicio, yo creo que si ustedes fueran el jurado, habría parte de ustedes que estarían de acuerdo en que esto es algo objetivo, habría otros que dirían que es subjetivo y habría otros que dirían ni fu ni fa. Es más, si hiciéramos eso ahorita, les aseguro que eso pasaría. Es más, hagámoslo. ¿Quién piensa que es algo objetivo? Yo creo que son ambos. Yo lo pensaba ahora. ¿Lo están pensando? Hay unos que... ¿Quién piensa que es subjetivo? Bueno, como la mitad. ¿Y los demás ni fu ni fa? ¿Sí? Bueno, yo creo que lo que concluyo, si vamos aquí a la cuestión de la belleza, yo creo que podría estar en la balanza de un lado o del otro. Entonces prácticamente lo que hago es eliminarlo de la balanza. No quiere decir que la belleza no exista o no pueda ser percibida, sino que simplemente no es un argumento que a mí me parezca algo sólido con lo que yo voy a hablar con un agnóstico y le voy a decir, mira, la belleza es algo objetivo. Simplemente no es algo que yo voy a utilizar como parte del argumento, pero es algo que se utiliza. Creo que a lo mejor a alguna persona le convencería si utilizara este argumento, no lo sé. Pero está ahí, no sé, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿La mayoría? Ahora, veamos otra cuestión de esto, la justicia. ¿Por qué es importante la justicia? ¿Por qué tenemos esta noción de justicia? ¿Es la justicia otra cuestión a favor de la existencia de Dios o en contra? Como vamos a ver en un momento. Déjenme pasarles otro video, si me ayudan con la luz de nuevo. Es otro video cortito y quiero que le pongan mucha atención a la plática que tienen estas dos personas. El contexto es este. Este es un programa de una serie en el que supuestamente los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y los japoneses, obviamente, y están platicando el chico que está platicando con la chica estuvo viviendo con el lado japonés en Estados Unidos, dominado por los japoneses, y él es descendiente de los nazis que ganaron la guerra. Entonces ella va a aplicar a un examen bajo el régimen nazi para hacerse ciudadana de los estados nazis, y él está ayudando en este examen, ¿sí? Ese es el contexto de este pasaje. Vamos a ver qué dice. Like in the Pacific States, I mean, Japanese really think they're better than us? Well, I don't know. Doesn't everyone think that way? Very good. If they brainwashed you with all that propaganda, this might be a little hard for you. It's a good thing you're here then. This ACT is made of 3 parts: reading, writing, and civics. 2 out of 3. Straight to civics then. First question, from where does justice derive? The Reich. Yeah.
The Fuhrer? Very good. Justice is a divine right, guaranteed for all and determined by the Führer, from whom all justice derives. Thomas, you all right? Yeah. Interesante, ¿no? ¿De dónde viene la justicia? ¿Por qué tenemos ese sentido tan metido de la justicia a la injusticia? ¿Se le ha metido a alguien adelante en la fila? ¿Le han hecho algo injusto? ¿Le han robado la cartera? ¿Y qué es lo que uno dice? Eso no es justo. Cuando éramos niños y nos repartían algo, decíamos, oye, ese le tocó más a mi hermano. Eso es injusto. Es algo que tenemos desde pequeños. Stephen Fry es un actor del Reino Unido y hace tiempo estuvo en una entrevista. Este hombre es ateo. Estuvo en una entrevista y se le preguntó, tú eres ateo, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué le dirías a Dios si te encuentras que estabas equivocado? Que en realidad Dios sí existe y llegas a las puertas del cielo y está Dios ahí esperando. ¿Qué le dirías? Y el entrevistador jamás esperaba esta respuesta. Esto fue lo que dijo Stephen Fry. Yo contestaría, ¿cáncer de hueso en los niños? ¿Por qué eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo con tal miseria? No es justo. Está completa y totalmente mal. ¿Por qué debería yo respetar un Dios caprichoso, mezquino y torpe que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor? Eso le contestaría. Imagínense cómo se quedó el entrevistador. Tratando de recuperar un poco, el entrevistador le dice, ¿y crees que con esa actitud te van a dejar entrar? ¿Saben qué contesta? Dice, no, pero no querría. No querría entrar bajo sus términos. Están equivocados. O sea, este cuate yo creo que debería haber escrito un libro, No creo en Dios y lo odio. Ahora, Stephen Fry levanta buenas preguntas que no voy a contestar hoy, las he contestado en otras partes, pero ¿por qué mueren los niños de cáncer? Es una buena pregunta y la vamos a ver después. Pero si usted está muriéndose por una respuesta, en mi blog tengo un escrito de uno de mis maestros, que es yo creo que de lo mejor que se ha escrito al respecto. Lo pueden buscar, o si me pueden buscar se los puedo enviar, está ahí. Pero son buenas preguntas. Y estas preguntas que él hace merecen respuesta. Pero quiero que notemos sobre todo algo muy interesante y analicemos sus palabras, porque en la cosmovisión de Stephen Fry somos sacos de células en una licuadora de polvo de estrellas. Y yo me pregunto de dónde saca esta idea de justo e injusto. Analicemos esta palabra que dice aquí, no es justo. Yo le preguntaría, ok, si me preguntas a mí como cristiano, ¿cómo entiendo yo el sentido de justicia de un Dios justo donde existe el cáncer? Hablémoslo. Hay respuestas. Pero si tú estás preguntando en tu cosmovisión, estás diciendo esto es injusto, ¿cómo derivas eso a partir de átomos de carbono, de bolsas de ADN? Porque no hay justo o injusto. Y él dice, esto es un mundo injusto. No está bien. Fíjense, su misma humanidad, el sentido moral que tiene dentro de sí mismo lo traiciona. Lo traiciona, no puede evitarlo. En vez de decir, no, eso no va a pasar, estoy convencido de que no va a pasar. Porque no hay Dios y somos polvo de estrellas y se acabó.
¿Por qué reprochar? Exactamente. Pero, lo que sucede aquí es que este sentido de justicia y de equidad que tenemos todos metidos, está, yo creo, que programado en el hombre. Es como código de programación que Dios, como el programador que nos hizo, nos puso en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Por eso cuando alguien nos hace trampa, cuando nos roban, cuando nos quitan, sentimos ese sentido de injusticia dentro de nuestro corazón. Porque, ¿qué culpa siente un tiburón blanco cuando se come una foquita? Son ricas las focas. Y el tiburón blanco, cuando está compitiendo por la comida, no va con otro tiburón blanco y le dice, mira, yo me desayuné la última foca, tú cómete esta. No. Si puede y está más chico, hasta el otro tiburón se lo va a comer. Eso es la selección natural. No hay sentido de justicia. Cuando un león se come una cebra, no la asesinó, no es injusto, es la ley de la selva. Entonces Stephen Fry por un lado quiere creer esto, pero por el otro lado dice, uy, es injusto. No puede tener las dos cosas. O es una o es la otra. Y aquí quiero terminar con un pensamiento de C.S. Lewis. C.S. Lewis estaba en el mismo campo que Stephen Fry. Y C.S. Lewis, cuando se hizo cristiano y después reflexiona en uno de sus libros más importantes llamado Mero Cristianismo, si no lo ha leído, léalo, dice, cuando fui ateo, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿de dónde tengo yo esta idea de justo e injusto? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que sepa lo que es una línea recta. Él decía, ¿con qué estaba yo comparando? Porque lo que tiene que hacer Stephen Fry es tomar conceptos que le corresponden al cristianismo para después atacar a Dios. Tiene que prestarse de la moralidad, que es un concepto que solo puede existir en el teísmo, en una cosmovisión con Dios, y después tiene que usar eso para atacar a Dios. ¿Se dan cuenta? El lenguaje que usa requiere de moralidad. Y en un mundo de átomos no hay moral. Y eso lo reconoció C.S. Lewis, porque si estás comparando A con B, ¿sí? A y B, y estás comparando estas dos cosas, y estás diciendo, esta es mejor que esta, necesitas algo con que compararlo. Necesitas algo de decir, esto es el estándar. Esto es lo mejor. Y si esto es lo mejor, entonces esto, y dices, esto es A es mejor que B, ¿sí? Es porque A está más cerca del ideal, del estándar que B. Necesitas un punto de comparación. Y en un mundo de átomos y de células y de ADN no tienes este punto de comparación, no hay estándar. Cuando uno dice esto es mejor que lo otro, es porque sabes que es lo mejor. Necesitas un tercer elemento ahí. ¿Se dan cuenta? Finalmente, entonces yo creo que la belleza la podemos ver como algo que esté de un lado o del otro. La verdad no lo vamos a utilizar, pero la justicia yo creo que es parte de la evidencia de la existencia de Dios. Incluso los ateos esto les traiciona. Les traiciona cuando, si tienen algún amigo ateo, quítele la cartera un rato, jueguele una broma, a ver si se indigna. Y dígale, bueno, es que a mí mis átomos en mi cerebro me dijeron que unos dolaritos no me vendrían mal. ¿Y por qué está mal?
Para ti está mal, para mí está bien. Yo los necesito más que tú. Me va a ser mejor a mí que a ti. Tú tienes muchos. Exactamente. No se enoje. El polvo de estrellas no se enoja. Además te van a levantar cargos. ¿Por qué? Porque hay un sentido de justicia. Incluso las cortes de los gobiernos del mundo reconocen. Si hay justicia, hay justicia. Así es. Creo que el problema central lo captura Ravi Zacharias muy bien. Él fue un hindú que se convirtió al cristianismo. Y él dice, el problema del hombre no es la ausencia de evidencia de la existencia de Dios, sino la supresión de la misma. ¿Sí? Hay mucha evidencia, la vamos a seguir viendo. El problema del ser humano es que la suprimimos. Y muchas veces es porque no queremos rendir cuentas a alguien más que a nosotros mismos. Queremos ser el capitán de nuestro propio barco. Y como dice la canción, quiero vivir la vida a mi manera. Esa es parte de la cuestión. Terminemos con estos puntos para casa. Dice Génesis 18:25, dice, tú eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? En este pasaje muy interesante está Abraham negociando con Dios porque va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dice, Dios, vas a ser injusto tú y vas a destruir justos con injustos, vas a destruir pecadores con gente no pecadora. Y Dios le dice, busca uno, busca 10, búscalos. Si traes a uno, yo perdono a esta ciudad. ¿Y qué sucede? No encontró a nadie. A mí me da tranquilidad que Dios sea justo, pero me da también terror que sea justo. Porque pone por manifiesto mi propia maldad y lo corto que estoy yo del estándar que es Dios, porque sé que no doy el ancho. Y sé que todo lo que haga, bueno o malo, va a ser juzgado por Dios. Pero por el otro lado sé que Él es un Dios justo también. Y en esa justicia manda también a su Hijo, que no merecíamos, para salvarnos. Y eso me habla también de misericordia. Entonces Dios no es nada más el Dios que te apunta, pero es el Dios que te apunta, pero te apunta también a la salida y a la solución a tu problema. No nos dejó Dios ahí con un problema y nos dijo, ay, rásquense con sus uñas, a ver cómo le hacen. Sino que Dios mismo baja, se hace un hombre y nos da la solución. Busquemos esa solución. El Salmo 27 dice, solo una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la ¿qué? Hermosura del Señor y recrearme en su templo. La belleza existe. Dios nos puso ese sentido de poder contemplar un amanecer, de contemplar la belleza de nuestras esposas, o contemplar un momento de tranquilidad respirando simplemente el aire fresco con nuestros ojos cerrados o escuchar una melodía. Y parte de eso yo creo que es un reflejo de lo que Dios es. Yo creo que a Dios le gusta la belleza. Y Dios es bello, es belleza, y tenemos que también aprender a contemplar la belleza de Dios y de su creación. Pasemos tiempo también contemplando a Dios, a su belleza y la belleza de su creación. Y finalmente 1 Pedro 3:15 dice más, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y parte de esta honra quiere decir que estemos preparados para presentar defensa a todo el que pida razón de la esperanza que hay en nosotros, pero hagámoslo con gentileza y respeto. No quiere decir, miren, a veces yo escucho cristianos que dicen, es que no digas nada, solo con tu testimonio. Y está bien, es cierto, estoy de acuerdo con eso. Pero también dice Dios que hablemos.
Ahora, tenemos que tener cuidado cómo hablamos también. Pero no es nada más el testimonio. Lo que hablamos tiene que ser congruente con lo que decimos. Pero si no decimos nada, la gente no va a saber. El testimonio es bueno porque la gente va a darse cuenta de que hay algo distinto en ti. Pero si solo se queda en eso, van a decir, uy, sí, es muy linda persona ella. ¿Qué más? Debe haber algo más. Tenemos que tener la valentía de hablar. Porque estamos en un mundo cada vez que se nos trata de poner en estas 4 paredes llamadas iglesia y nos dicen, ¿saben qué? Tú quédate con tu Dios ahí, no salgas. Es tu creencia subjetiva. La gente de afuera quiere subjetivizar a Dios, cuando Dios es algo que existe fuera de nosotros. Debemos de sacarlo de estas 4 paredes. Que Dios no se quede aquí nada más prisionero, sino que lo saquemos afuera.